Hola, ¿qué tal amigos y amigas de UAM Radio? En esta ocasión les queremos presentar lo más destacado de la plática organizada por la Oficina de Divulgación de la UAMI, que se realizó el 25 de mayo en Área Común, Conversando desde Casa, con el tema Enfermedades mentales de la pandemia por COVID-19, con la participación del Dr. Lenin Pavón Romero, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y del Dr. Javier Velázquez Moctezuma, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, ambos miembros del Sistema Nacional de Investigadores y Nivel 3. Escuchemos este resumen. Nos obliga necesariamente a reflexionar sobre los elementos que está generando la pandemia y la infección per se. La afectación de la salud mental también está observándose en aquellas personas que han padecido la infección de forma moderada y de forma severa, y que esto pues obviamente ha generado una necesidad de servicios de salud mental de una forma exorbitante. Los psiquiatras les pueden comentar que tienen una saturación de sus servicios, y sobre todo aquellos que trabajan en el sector asistencial público, pues obviamente han tenido una importante derrama. Existen respuestas adaptativas en nuestro organismo, y uno de los mecanismos a través de los cuales esta respuesta adaptativa se manifiesta es a través del estrés. El estrés genera una modificación de los parámetros moleculares solubles de nuestro cuerpo, entiéndase en términos más simples, hormonas, neurotransmisores y citocinas, y cuando este proceso se modifica como resultado de la tensión, que puede ser el simple hecho de estar enclaustrado, pues obviamente las condiciones económicas, adicionalmente pues los efectos de la violencia intrafamiliar, el entorno que se vuelve agresivo cuando uno pierde el empleo o cuando empieza a disminuir el ingreso, pues todo eso genera una tensión en nuestro organismo, y nosotros lo manifestamos desde el punto de vista molecular con estos cambios, y hay cambios conductuales que lo acompañan. Y dependiendo, y ahí sí, de los factores que han conformado los elementos de nuestra personalidad y las experiencias que tenemos para poder afrontarlos, hay gente que se vuelve mucho más susceptible, otros que lo aprenden a manejar de una mejor forma, y aquellos que sufren la enfermedad están sometidos a un cambio muy dramático, particularmente del aspecto inflamatorio. Y quien resiente este proceso de una manera mucho más sensible, pues es el cerebro. Y cada persona, dependiendo de su susceptibilidad, puede generar una serie de modificaciones. Hay una parte muy importante que se reconocen en estudios europeos y en Estados Unidos, que son el agravamiento de la condición mental preexistente. Entonces, aquellos pacientes que tienen una condición mental ya complicada, con un diagnóstico, o que ya tenían previamente una historia donde venían teniendo algún tipo de sintomatología o malestar, pues este se ha agravado a consecuencia de la infección o de la alteración de las condiciones del entorno por la pandemia. Yo creo que por primera vez en la historia de la humanidad, todos fuimos testigos día con día de cómo se empezaba a dispersar esta pandemia, que nació en China en diciembre de 19, y que gracias a la Universidad Johns Hopkins se fue teniendo la valoración día a día de los infectados, de los muertos, de la ocupación de diferentes países. ¿Y eso por qué lo subrayo? Porque eso tiene que ver directamente con las enfermedades mentales derivadas de la pandemia. A nosotros lo que nos interesaba estudiar en estas condiciones era qué pasaba con el sueño, ¿no? ¿Qué pasaba con el sueño en estas condiciones de encierro? ¿Y por qué nos importaba qué pasaba con el sueño? Bueno, porque el sueño nos importa desde que sabemos que un sueño adecuado es vital para mantener la salud física y mental de los sujetos, ¿no? Entonces nos importaba mucho explorar a ver qué estaba pasando con los trastornos de sueño. Y resumo las alteraciones que nos encontramos. Nos encontramos que un 70% de los que respondieron tenían síntomas de ansiedad, y que un porcentaje un poquito mayor, el 75%, tenían sintomatología de depresión. Pero a nosotros nos interesa mucho ver el detalle del sueño, porque sabemos que
entre el sueño y las enfermedades mentales hay relaciones recíprocas, ¿no? Es decir, uno afecta al otro y el otro afecta al otro. Todo este proceso secundario a la pandemia está generando alteraciones. Entonces, estos trastornos que cuando usted me dice, pues la ansiedad, era lo que le decía, habría que hacer un análisis mucho más fino de la sintomatología ansiosa, porque no solamente es el nombre, sino es un conjunto de síntomas, no solamente es depresión, sino todo lo que implica de forma global, que es un conjunto de síntomas, y uno de los factores gatillo que nos puede indicar que nuestra salud mental está siendo alterada o comprometida es el nivel de sueño que presentamos y el nivel de bienestar que este sueño nos genera. Si este sueño que es reparador y tenemos la capacidad inclusive de soñar y tener una serie de análisis y evocaciones a través de los sueños, pues entonces estamos hablando de que tenemos un proceso muy sano. En cambio, cuando no soñamos y adicionalmente estos fenómenos no son reparadores, el fenómeno de sueño no genera descanso y restauración del organismo, entonces podemos estar seguramente ante un fenómeno ansioso o un fenómeno depresivo cuando esta cosa se vuelve muy, muy intensa, ¿no? De una manera muy, muy clara. Si tenemos una forma de ver la vida más relajada, sin tanto compromiso, sin un estado superlativo de ser exitoso en todos los puntos y ganar en todos los rubros, tenemos una personalidad mucho más relajada en ese aspecto, pues obviamente vamos tomando las cosas como vienen, vamos estableciendo planes, vamos estableciendo mecanismos de evaluación del éxito que estos planes generan y nos vamos adaptando. De hecho, el estrés no es una respuesta que sea negativa per se, es un mecanismo de adaptación. Una vez que nos estresamos, lo importante es que podemos adaptarnos y generar una mejor resiliencia ante nuestro entorno. Oficina de Divulgación, Extensión Universitaria, UAM Iztapalapa.